es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Recuerdan? La vez pasada nos quedamos de hecho vamos a ponerla, esta es la sesión 3, que fue la pasada. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hicimos en la sesión pasada. Es bueno empezar así. Entonces, la sesión pasada que le llamamos mis primeras demostraciones, lo que hicimos fue hacer la presentación de los 5 postulados de Euclides, de la geometría. Traté de hacerles énfasis como este quinto postulado era el corazón de la geometría de Euclides y que tenía que ver con la definición de dos rectas paralelas. Y ya que nos convencimos de estos, o que vimos los 5 postulados, que como les digo, al ser postulados, estos no se demuestran, son los elementos básicos de construcción de la teoría, esto más las 23 definiciones que habíamos visto, más las 5 nociones comunes, todo lo metimos en una licuadora y empezamos justo a sacar resultados de aquí. Entonces, no voy a hacer todo el curso haciendo resultado-demostración, porque no es el objetivo que se vuelvan expertos demostrólogos, o ¿cómo se dirá? Que demuestren todo lo que vemos aquí. Sí me parece importante que algunas cosas se demuestren para que ustedes tengan claridad de cuál es el proceso que se sigue en la matemática. Y entonces, en ese sentido, vimos 2 proposiciones, o lo que se llaman teoremas, que estos se pueden demostrar con los resultados que vimos anteriormente. El primero fue la construcción de un triángulo equilátero. De hecho, ya en la primera sesión, si no mal recuerdo, habíamos hecho construcciones. Lo que quisimos hacer ahí era hacer rápidamente construcciones, aunque no hiciéramos las demostraciones. Era para soltar un poco la idea o soltar la mano, el uso de la regla y el compás. Entonces, ya habíamos visto cómo construir un triángulo equilátero, pero no habíamos hecho la demostración de que eso en realidad era un triángulo equilátero, y eso fue lo que hicimos en la sesión anterior. Después de hacer esta demostración, vimos una segunda proposición que yo no concluí, pero que ustedes mostraron o demostraron en este ejercicio que les dejé para el día de hoy, en donde justo lo que veíamos es que, dado un segmento BC, que aquí lo tengo, este es mi segmento BC, dado un segmento cualquiera, en este caso el BC, yo podía, y dado un punto fuera de este segmento, que era el punto A que teníamos aquí, podíamos construir un segmento que fuera de la misma magnitud, del mismo tamaño, y que pasara por ese punto A. Y ese segmento es justo este segmento que hicimos aquí. Ustedes ya hicieron la demostración de esto, lo hicieron de ejercicio, espero que a todos les haya salido súper bien. Y lo que yo les decía que este ejercicio, esta proposición era bien importante en el sentido de que eso nos permitía definir el concepto de congruencia. Y esta cuestión de la congruencia es un sinónimo de igualdad. Y lo que yo les comentaba, traté de hacer mucho énfasis la vez pasada, es que dado un segmento AB, por ejemplo, este que está pintado de color naranja en el plano, nosotros podemos construir un número infinito de segmentos iguales a eso. Y lo podemos escribir en el punto que queramos, y no solamente en el punto que queramos, sino además con si tenemos el concepto de dirección, con la inclinación que queramos. Y lo que trataba de enfatizarles la vez pasada es que nosotros tenemos 2 instrumentos para trabajar, la regla y el compás. Entonces, con el compás, yo puedo agarrar este segmento y generar un número infinito de segmentos, que serían los radios de un círculo de ese mismo tamaño, de radio AB. Puedo generar un número infinito por rotando este segmento. Entonces, de alguna manera, lo que está sucediendo es que el compás nos permite rotar segmentos. Eso es lo que está pasando. Y con esa proposición que vimos la vez pasada, esta proposición 2, ya aprendimos a trasladar también segmentos. Y entonces les decía que eso era interesante, porque entonces, si yo tenía 2 segmentos dados y alguien me pregunta, ¿son iguales o no son iguales?
pues me agarro un segmento y lo que haría sería trasladarlo y superponerlo con el otro segmento y ver si son iguales o no son iguales. En la vida diaria, con nuestras manos, eso es bien fácil hacerlo, ¿no? O sea, yo aquí tengo un dedo y aquí tengo otro dedo y digo, esos dedos son iguales, pues ya nada más lo muevo y lo traslado y lo superpongo y veo si son iguales o no son iguales. Pero ya con los segmentos, esas traslaciones o estas cambios de dirección se tienen que hacer con regla y con compás y ya aprendimos cómo hacer las traslaciones y cómo hacer las rotaciones. Ese es más sencillo con el compás. Entonces, ya sabemos comparar segmentos. Y entonces lo que nos quedamos en la vez pasada, esas eran preguntas abiertas, es si así como podemos comparar segmentos, también podemos comparar ángulos. Y otra vez, tomando prestado esta idea de congruencia que habíamos visto aquí como igualdad, la pregunta era, si yo tengo dos ángulos, ¿puedo decir si estos ángulos son congruentes o no? ¿Y qué tendría que hacer para saber que sean congruentes o no? De hecho, en las construcciones que hicimos en la primera sesión, copiamos, dado un ángulo, hacíamos una copia de él con regla y compás, eso lo sabemos hacer. Pero aquí la idea es de que si me dan dos ángulos en el plano y me preguntan que si son iguales o no, ¿cómo lo tendría que hacer? Entonces, queda intuitivamente la idea de que sí se puede hacer porque ahora yo ya sé trasladar segmentos, ¿verdad? Sé comparar segmentos. Entonces, puedo comparar los dos segmentos de un ángulo con los dos segmentos del otro ángulo, superponerlos y ver si son iguales o no. Y fíjense, si ya lo puedo hacer con ángulos, pues también lo podría hacer con triángulos, porque entonces podría comparar dos triángulos que estén en el plano y decir si estos triángulos son iguales o no. Después aquí ya vino toda una discusión que nos preguntaba alguna compañera, ya no recuerdo cuál, compañera, sobre eso de trasladar y rotar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el resumen de la sesión anterior, que fue la sesión 3. Hoy para la sesión 4, entonces, lo que quiero hacer justo es hacer una última proposición en esta liga, que como vamos, así como los voy viendo, proposición 1, proposición 2, proposición 3, es la numeración original que hizo Euclides. Después ya no las vamos a seguir así porque son muchas proposiciones y, insisto, mi objetivo no es ir una por una, porque nos tardaríamos un buen rato y no veríamos todo lo que queremos ver. Pero sí al menos ver estas tres de inicio, vamos a ver algunas otras, pero ya no en el orden que las dio Euclides. Esa proposición 3 para cerrar este conjunto de proposiciones en las que hicimos demostración. Y miren, esta proposición 3 lo que nos dice Euclides es lo siguiente. Dice, dados dos segmentos, uno mayor que denotamos por AB, entonces aquí me están dando dos segmentos, déjenme, hago un zoom, tengo este segmento que originalmente era completamente verde, déjenme vuelvo a poner verde, el segmento AB, dice, y otro menor que simplemente denotamos por C. Entonces me están dando dos segmentos, el segmento AB y el segmento C. El segmento C es este segmento. Y lo que me dicen es que si es posible, no, bueno, no me dicen, no me preguntan, me están afirmando, es posible cortar en el mayor un segmento igual al menor. Entonces, lo que aquí nos está diciendo Euclides es, dado ese segmento AB grande, yo puedo agarrar y superponer el segmento C, que es más pequeño, y justo puedo cortar el segmento por ese tamaño y quedarme con el resto, que sería aquí el segmento EB. Entonces, ¿cómo se demuestra esta proposición? ¿Cómo se ve que esto que dice Euclides es cierto? Pues ya es muy sencillo con la proposición anterior. Fíjense, con la proposición anterior lo que podíamos hacer era, dado un segmento C y dado un punto, que este punto, por ejemplo, ahora lo podemos tomar como el punto A, lo que ustedes demostraron en su ejercicio es que, dado ese segmento C, yo puedo construir un segmento C donde uno de los extremos coincida con A. Entonces aquí justo pongo, número 1, por la proposición. Aquí no dice proposición, ¿verdad? Dice proposición. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a borrarlo. Por la proposición 2, que fue la que ustedes demostraron,
es posible construir un segmento C cuyo extremo, uno de sus extremos coincida con el punto A. Entonces ya ni siquiera tengo que ahí hacer la demostración, ya lo tengo, lo ocupo el resultado que ya tenemos. Eso es lo bonito de la geometría. Vean cómo van. Hicimos una construcción, ustedes hicieron toda una demostración, y una vez que ya lo demostraron, pues ya lo podemos usar sin volver a hacer toda esa demostración. Entonces, supongo así que ese segmento, muchachos, este segmento que estoy señalando en rojo, con luz roja, este segmento es el que, dada la proposición 2, es del mismo tamaño que C, pero lo pongo en A. Pero fíjense, con el segmento que lo quiero comparar es con el verde, entonces a mí me gustaría tener este segmento, pero superpuesto con el verde. Entonces lo que ahora hago es agarro mi compás, pongo un radio del tamaño C, ¿verdad? Que es el segmento C, y giro mi compás de tal manera que este segmento lo giro y ahora lo pongo sobre justo el segmento verde que quería, ¿no? Acuérdense, como es un círculo, yo sé que este tiene el mismo tamaño C. Y entonces ahora, ya que hice eso, que aquí lo escribí con centro en A y radio AD, describimos el círculo DF, hacemos un círculo, y entonces me quedo con ese segmento, y además sé que el segmento DA, que es este, el original, que habíamos puesto de la proposición 2, debe ser igual al segmento AE, aquí le estoy llamando el punto E a este punto, deben ser iguales porque es un círculo. Aunque en mi dibujo no se vean iguales, supongamos que son iguales, ¿no? Lo hice a mano. Y entonces, fíjense, pues ya lo que dice Euclides es yo puedo el segmento original hacerle un corte aquí y quedarme nada más con el restante segmento EB. Entonces me quedo con el segmento, y de hecho lo vamos a poner en verde, porque ese es un segmento que está puesto en verde. Entonces me quedo con el segmento EB. Okay. Fíjense, ¿cuáles son las implicaciones de esta construcción que acabamos de hacer, muchachos? Pues las implicaciones son muy interesantes. Lo que me está diciendo aquí Euclides es que esto de cortar un segmento con otro segmento que yo ya tenía, o sea, como quitarlo, restarle, justo me permite introducir el concepto de resta de segmentos. Sumar segmentos es fácil, ¿verdad? Porque yo tengo un segmento, lo pongo justo el extremo de uno en el extremo del otro y podría ser la suma de segmentos. Pero ahora también ya se hace la resta de segmentos. Entonces, este teorema lo que me permite es introducir justo la idea de operación de segmentos. Puedo sumar segmentos, puedo restar segmentos, ¿no? De hecho, muchachos, es lo que ustedes hacían en la primaria bueno, yo no sé si a ustedes les enseñaron con la ranita, a mí me enseñaban con la ranita cuando veíamos la recta numérica, ¿no? Pues les ponen la recta numérica, a ver si me sale aquí. Pues bueno, la recta sí me va a salir, lo que no sé si me va a salir es la ranita. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y cuando nos enseñaron a sumar en la primaria, bueno, al menos en mis tiempos, ponían siempre una ranita. No es lo que no me va a salir aquí, pero vamos a suponer que la ranita es ovalada. Y entonces decían, pues la ranita brinca al 1, ¿no? Y si ahora le quiero sumar 2, pues entonces ahora brinca 2 más y llegamos al 3. En el fondo, muchachos, aquí también lo que estamos haciendo es sumar segmentos. El segmento original 1, de 0 a 1, a ese segmento le sumo ahora el segmento que va de 2 a 3. Y lo que me queda es un segmento más grande, y ahora digo que el número que representa ese segmento es el número 3. Entonces, lo que estábamos haciendo ahí es exactamente lo que estamos haciendo aquí con Euclides, solamente que aquí estamos haciendo la construcción con segmentos. Podemos sumar, y luego decían, pero si quieren restar, pues ahora la ranita se va a la izquierda, ¿no? Entonces, si queríamos restar, decíamos que, bueno, así me decían en la primaria, eso sí me acuerdo, entonces la ranita ahora se iba para el otro lado, ¿no? Si querían restar. Y esto es justo restar segmentos. Esto sería la justificación euclidiana de que estos segmentos se pueden restar. Y lo que hacíamos en la primaria era usar esta idea geométrica, sin que nos lo dijeran, pero era una idea geométrica, con una idea algebraica de que a cada punto sobre la recta
bueno, no a cada punto, sino a estos puntos especiales que le llamábamos el 1, el 2, el 3, podíamos hacer operaciones con ellos. Entonces, insisto, esto lo que nos dice es que podemos hacer operaciones con segmentos, podemos restar segmentos, también ya sabíamos cómo sumar segmentos, y entonces se pueden hacer operaciones con segmentos. Y si se pueden hacer operaciones con segmentos, la siguiente pregunta, viendo en la liga que íbamos la vez pasada, en la clase anterior, y fíjense cuál fue la lógica. Llegamos a la congruencia entre segmentos y nos preguntábamos si también había congruencia entre ángulos. Entonces ahora la pregunta es, bueno, pues si ya vi que los segmentos se pueden sumar, pues me quedaría como que claro, o más o menos debería ser posible, que yo también pudiera decir que los ángulos se pueden sumar y los ángulos se pueden restar, ¿no? Hasta aquí dudas, muchachos, ¿quedó más o menos claro? Bueno, no más o menos, ¿quedó claro esta proposición 3 de Euclides? Sí, profesor. Sí, Está muy profe. sencilla, ¿no? Y se puede leer la demostración en algún libro, o, bueno, aquí en las notas, pero les digo, lo único que es suma de ellos, vale. Entonces ahora lo que voy a hacer, muchachos, dice, aquí todavía no acababa mi demostración aquí, no sé por qué si tenía espacio no la acabé, pero bueno, ya aquí había mostrado que el segmento de A era igual a AE, y luego así si uno lo quiere hacer más formal, dice sobre el círculo equidistante, bueno, aquí sería la demostración, dice. Esto implica que de A es igual a AE, o sea que este segmento, este de aquí, era igual a este segmento de aquí, y esto es porque todos los puntos sobre el círculo equidistan del centro, ¿no? Y luego ya para finalizar la demostración nada más decía, como el segmento C es igual a AD, o sea, este AD es igual al segmento C, y AD también es igual a DE, o sea que ese AD, ese que va de aquí a acá, es igual al que va de aquí a acá. Entonces, por transitividad, como lo habíamos visto la vez pasada, C igual a DE por la noción común 1. Entonces yo ya sabía que este lado que está aquí, el que estoy diciendo, el que superpuse, es igual al original, ¿no? Y es el que estoy cortando. Entonces, ese sería el final de la demostración. Entonces, aquí lo que les acabo de decir, aquí lo estoy escribiendo, podemos restar segmentos y también podemos sumar segmentos. Ok, entonces siguiendo con esta idea de la congruencia, y insisto, aquí vuelvo a poner la definición de congruencia, se dice que dos figuras son congruentes cuando pueden hacerse coincidir en todas sus partes, o lo que es lo mismo cuando son iguales. Entonces ya vimos que hay congruencia de segmentos, tenemos congruencia de segmentos, y la pregunta es si podemos tener congruencia de ángulos, congruencia de triángulos, y de hecho congruencias de polígonos en general. Entonces nuestro siguiente objetivo en el curso es un poco examinar estas congruencias. Y antes de empezar, pues con la que voy a empezar es justo con la de ángulos. ¿Se acuerdan? En la sesión 1, aquí tengo la sesión 1, y que fuimos las definiciones, en algún momento Euclides nos habló de las definiciones de ángulo, pero lo que vimos fue muy poco, nada más vimos esta idea de ángulos planos, vimos esto del ángulo de 180, y vimos que era un ángulo recto. Y también definimos los obtusos y los agudos, pero eso fue todo lo que vimos sobre ángulos. Entonces, dado que vamos a estar hablando con ángulos, ahorita lo que quiero hacer en esta sesión es introducir una mayor variedad de ángulos, hablar sobre estos ángulos, y una vez que tengamos estos ángulos, hablar de la congruencia de ángulos y hacer operaciones con ángulos y comparar ángulos, y eso es lo que quiero hacer. Entonces, aquí nada más les recuerdo, voy a volver a un poquito como lo hicimos la sesión 1. Les recuerdo que un ángulo es la abertura entre dos rectas que se encuentran, es lo que llamamos un ángulo plano. Entonces yo tengo una recta dada con vértice O, que le estoy llamando aquí, y extremo en A. Y fíjense, con un compás yo lo que agarro es roto esta recta hasta hacerla coincidir con otra que aquí le llamo OB, y justo esta abertura es lo que yo conozco como el ángulo
el ángulo, ¿verdad? La abertura, la rotación que tuve que hacer con mi compás. Entonces, un ángulo en el fondo, muchachos, lo que está haciendo es una operación de rotación en el plano cartesiano. La forma de denotar a estos ángulos, por lo regular, si ustedes ven los libros, es, ponen así como un ángulo pequeñito, y a veces algunos nada más lo dejan así, algunos libros lo cierran con un semicírculo, y le ponen el nombre de los extremos de los puntos, ¿no? En este caso tengo el punto A, el origen y el B, entonces le llamo el ángulo AOB. Esa es una forma en que por lo regular se denotan los ángulos. Otra manera en que se denotan los ángulos es que a esta abertura, que se le da un valor, se le pone una letra, por ejemplo la letra griega alfa. Entonces esta es otra forma también de llamar a los ángulos, ya sea por el valor de su abertura o por los puntos, insisto, que forman el ángulo, ¿no? Los dos extremos de las rectas y el vértice. A este punto, acuérdense, se le llama vértice del ángulo. ¿Ok? Entonces esto es. Y aquí estoy justo poniendo en palabras lo que les acabo de decir. El tamaño o la magnitud de un ángulo, si yo me pregunto cuál es ese tamaño, cuál es esa magnitud del ángulo, entonces la magnitud del ángulo depende únicamente de la magnitud del movimiento necesario para llevar un lado, haciéndolo girar sobre el vértice a la posición del otro. Este movimiento se llama una rotación, entonces, insisto, los ángulos lo que están midiendo es una operación que se llama rotar, ¿no? Aquí estoy poniendo el lápiz en la pantalla, y lo que yo tendría es agarro este lápiz, lo roto, y este tamaño de esta rotación es a lo que yo le llamo el ángulo. Eso es la magnitud de ese ángulo. ¿Ok? Otra cosa que es interesante decir es que el tamaño de los lados no afecta la magnitud de un ángulo, ¿verdad? Porque el ángulo tiene que ver con la abertura, no tiene que ver con el tamaño de los lados que forman ese ángulo, ¿no? Entonces, solamente tiene que ver con la magnitud del ángulo. Y aquí pongo tres ángulos, ¿no? Supónganse que aquí hice una rotación, esta rotación, aquí hice una rotación un poco diferente, de hecho más grande, y aquí todavía hice una rotación más grande. Entonces yo sí tengo el concepto de si roté poco o roté mucho, o sí puedo comparar las rotaciones. Como estas rotaciones representan ángulos, pues también puedo decir si un ángulo es más grande que otro, viendo qué rotación tuve que hacer. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la rotación 2 es mayor que la rotación 1, y que a su vez la rotación 3 es mayor en tamaño que la rotación 2, ¿no? Nada más estoy comparando. Entonces también tengo forma de, o tengo el concepto de tamaño de ángulo y cómo comparar entre dos ángulos quién es mayor o quién es menor. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? O sea, simplemente estoy yendo al concepto más primitivo de ángulo, que ustedes ya son expertos en eso, pero quiero irlo formalizando para que todos estemos sobre la misma página y tengamos claro esta parte del ángulo, ¿no? Los ángulos están, la magnitud de los ángulos está dada por la rotación que tuve que hacer para llegar de una recta a la otra. Es lo único que estoy diciendo. ¿Hasta aquí vamos todos? Sí, profesor. ¿Sí, todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Eso. Esa participación sí se ve, así diríamos en las marchas, ¿no? Vale. Entonces, vamos a hablar de la igualdad o la congruencia de los ángulos. Lo que acabo de decir hace rato en palabras, aquí lo puse también por escrito. Entonces, igualdad o congruencia de los ángulos. Vamos a decir que dos ángulos son iguales o congruentes cuando el uno puede colocarse sobre el otro de manera tal que los vértices coinciden y los lados de uno quedan sobre los lados del otro. Entonces, si yo pudiera agarrar ahorita aquí y cortar el ángulo A o B, que es el de la izquierda que tengo aquí, este ángulo, lo corto, ¿no? Lo muevo y lo superpongo aquí y checo que la abertura sea la misma, entonces digo que los ángulos son iguales. ¿Cómo hago eso con regla y compás? Pues ya lo sabemos, porque puedo el ángulo OA, perdón, el lado OA, lo puedo llevar al ángulo O', ¿verdad? Los puedo comparar. Ya lo sabemos hacer por la proposición 2, ¿no? Luego, la recta que va de O a B,
también la puedo llevar y superponerla o compararla con OB'. Entonces, bueno, pero aunque aquí no tendré que hacerlo así, más bien lo que tendré que hacer es, pongo el OA sobre el OA', bueno, sí, y pongo el OB sobre, bueno, donde quede, porque si queda sobre OB', pues van a ser iguales. Si no queda ahí, entonces quiere decir que la abertura es diferente. Entonces yo ya los comparo, pongo uno sobre el otro y digo, ya tengo la noción de que si uno es mayor o es igual, ¿no? Con esto que acabo de ver aquí arriba, ya puedo comparar magnitudes de ángulos. Entonces lo que agarro este ángulo, lo superpongo con este. Si coinciden los lados, pues entonces son ángulos congruentes, son ángulos iguales. Si no coinciden, o sea, una abertura es mayor que la otra, pues digo, pues no son congruentes, y se acabó. Eso es nada más comparar, ¿no? ¿Son iguales o no son iguales? Vale. Y aquí déjenme empezar a meter nomenclatura que la gente utiliza mucho en geometría y que es bueno que ustedes tengan este lenguaje. Acuérdense, las matemáticas lo que también trata es de tener lenguajes precisos para que no, cuando queramos referirnos a un concepto que se repite mucho, con una sola palabra, podamos tener todo un concepto en la cabeza sin tener que explicarlo todo, ¿no? Así como cuando en el lenguaje tenemos palabras que bueno, cada una de nuestras palabras expresa todo un concepto, ¿no? De las palabras que expresamos al hablar. Entonces, uno de estos conceptos interesantes en ángulos es el de ángulos adyacentes. Yo digo que dos ángulos son adyacentes cuando tienen un mismo vértice y un lado común y un lado común. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que sean adyacentes. Aquí puse dos ángulos, fíjese, puse el ángulo A o B, este es un ángulo 1, si quieren hasta le podemos poner, como hacíamos hace rato, que esta es una abertura, y aquí tendríamos otro ángulo, otra abertura, el ángulo B o C. ¿Vale? Si los quisiéramos escribir, pues aquí están escritos, tengo el ángulo A o B, y tengo el ángulo B o C, que así sería su nombre. Entonces, fíjense, ellos comparten un lado, que es el lado OB. Este lado lo comparten, este lado. Entonces, como tienen un lado que comparten, decimos que esos ángulos son adyacentes. ¿Ok? Es lo único que queremos decir. Y entonces, ese es el concepto de adyacentes. Si quieren, en otro lenguaje, adyacentes es decir que están juntitos, ¿no? Están pegados uno del otro. Eso es lo que quiere decir que sean adyacentes. Voy a recordar lo que habíamos dicho que era un ángulo recto. Esto ya lo vimos la primera sesión, pero vamos a recordarlo ya que estamos viendo todo sobre ángulos. No nos va a hacer daño si lo vemos ahorita. Entonces, ¿qué es un ángulo recto? Dijimos que un ángulo, dice, cuando una recta encuentra otra, formando con ella ángulos adyacentes iguales, estos se llaman ángulos rectos. Fíjense, para definir ángulo recto, definí primero ángulo adyacente. Entonces tengo ángulos adyacentes aunque están juntos. Entonces aquí yo voy a decir que un ángulo es recto si tengo dos rectas que se cortan, ¿no? De tal manera que los ángulos adyacentes, aquí ¿quiénes son los ángulos adyacentes? Este sería un ángulo y este sería el otro ángulo. Estos son los ángulos adyacentes. Si estos dos ángulos adyacentes son iguales, entonces yo digo que ese ángulo es recto. Si no son iguales, pues entonces no puedo decir que el ángulo es recto. Entonces aquí estoy definiendo ángulo recto a través de definir primero ángulos adyacentes. Y ya habíamos dicho que era una perpendicular, ¿verdad? Habíamos dicho que una recta es perpendicular a otra cuando los ángulos que forman la una con la otra son ángulos rectos. Entonces, no se les olvide que sean perpendicular, quiere decir que tienen ángulos rectos, y ya vimos que ángulos rectos es cuando lo que es un ángulo recto es cuando dos rectas se cruzan y los ángulos adyacentes son iguales. Otra vez, como ya tenemos el concepto ya podemos comparar ángulos, pues puedo saber si son iguales o no son iguales. Por eso es que ya puedo usar toda esa nomenclatura. Así ya vamos construyendo toda esta parte de los ángulos. Hay otro nombre que se llama el ángulo de lados colineales, o que también le llaman ángulo llano, le llamamos ángulo llano,
y este es el ángulo en que los lados son, uno es la prolongación del otro. ¿Ok? Y fíjense, en términos de ángulos rectos, este ángulo llano mide dos ángulos rectos. Entonces, aquí está. Cuando yo tengo el lado OA y el otro lado del ángulo es la prolongación de esta recta, entonces este ángulo se llama el ángulo llano. ¿No? Eso es un ángulo llano. Aquí no entendí por qué puse un ángulo recto, es la unidad de un ángulo de lados colineales. Y, bueno, aquí tal vez me faltaría poner I, el ángulo, bueno, el ángulo colineal es igual a dos rectos. ¿Se acuerdan? Así estaba denotando rectos, ¿no? Un ángulo colineal son dos rectos. ¿Qué es lo que nosotros en grados llamaríamos 180? Pero ahorita todavía no sabemos qué son grados, entonces, acuérdense, estamos agarrando los rectos como la unidad de ángulos. ¿Vale? Nada más otra vez para recordar lo que vimos, un ángulo agudo es aquel ángulo que es menor que un recto, un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que un recto, pero menor que dos rectos. Y hay otro que es, y la verdad yo ahorita que hice mi acordeón para la clase, sí yo nunca lo uso, pero hay algo que le llaman el ángulo entrante. La verdad que si me hubieran hecho esa pregunta antes de dar el curso, me van a decir, si hubiera contestado no sé, y me van a decir, ¿cómo es posible que el profesor no sepa? Pero no uso esa nomenclatura, pero existe y vamos, y la menciono aquí. ¿Y qué es un ángulo entrante? Es aquel que es mayor que dos rectos, pero menor que cuatro. Y fíjense, está chistoso porque al final de cuentas uno, ¿por qué casi no lo usa? Porque si este es el ángulo entrante, que es mayor que dos rectos y menor que cuatro, este otro ángulo, que está aquí, que es el pequeño, pues este es un ángulo obtuso, ¿no? Pues más bien uno dice, pues este es el obtuso, y ya uno no dice que el otro es un entrante, pero bueno, aquí, insisto, agudo menor que un recto, obtuso entre dos rectos, entre un recto y dos rectos, y entrante mayor que dos rectos, pero menor que cuatro. ¿Y por qué menor que cuatro? Porque en cuatro se vuelve a repetir el ángulo, ¿no? Entonces, en principio, si no permito dar vueltas, el más grande es cuatro rectos. Ok, muchachos. Hasta aquí, ¿dudas, jóvenes? ¿Vamos bien? Fíjense, hice toda esta escritura antes de la clase, porque si ahorita me hubiera puesto a escribir todo esto, se hubiera hecho muy tedioso y nos hubiéramos tardado mucho. Y de por sí ya llevamos, miren, casi 40 minutos. Y yo pensé que me iba a tardar menos. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta ahorita, muchachos? Hemos visto, pues ya la proposición 3, hemos visto esto de los ángulos, estamos viendo nomenclatura. ¿Dudas? Ninguno, profesor. Está muy sencillo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron. Vale. Pues vamos a seguir metiendo nuevos nombres porque, insisto, eso es lo que se ocupa mucho en geometría. Entonces, déjenme voltear mi pantalla porque se ve más grande. Entonces, ahora déjenme introducir estos conceptos, lo que se llama el concepto de... nada más déjenme preguntar algo. El ayudante me dijo que iba a llegar. ¿Ya andas por aquí? Creo que sí, Alma se llama. Sí, no, sí, sí, sí. No, ¿verdad? Ok, es que dijo que iba a venir para presentarse con el grupo. ¿Ustedes saben si tienen a la misma ayudante con todos los profes o nada más, o cada profe tiene un ayudante diferente? ¿Qué saben ustedes de eso, muchachos? Nada más conocemos a un ayudante, pero no sabemos si es solo de un profe o si es de ¿Cómo todos. se llama? ¿Quién habló? Fue Alejandra, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama el ayudante? ¿Es mujer o es hombre? Es mujer. ¿Y saben cómo se llama? ¿No recuerdan? Porque Se llama Alma Lorena.
Ah, pues es ella entonces, sí, es ella. Ah, entonces es la misma. Ah, ¿ya la conocen? ¿Quién se las presentó? En qué grupo se presentó? Muchachos, no sean gachos, contesten. Lo siento, es que estaba revisando el correo. Nos envió unos correos de ayudantía y nos programó, ¿cómo se llama? Unas reuniones los miércoles a las 7 Ah, de la mañana. de la noche. Ah, yo dije, órale. Se llama Alma Lorena Marcos Vázquez, nuestra ayudante. Ah, no, Víquez. Alma Lorena Marcos Víquez. Ya puse yo, había puesto sus datos en la planeación, y puse su correo electrónico en Gmail, pero me dijo que no podía, que tenía problemas para hacer su correo IZT, y si no tiene el IZT no puede entrar al Classroom. Entonces yo le dije que ya por favor se inscribiera al Classroom para que de ahí sacara las tareas de ustedes y las fuera revisando. Pero entonces es la misma, por lo que entiendo. Lo que sí me dijo ayer, me escribió y me dijo que hoy llegaba al curso, y por eso ahorita me acordé, para que no esté las 2 horas aquí oyéndome, pues nada más que la viéramos y ya. Pero bueno, si no está, pues no está. Entonces déjenme, sigo. Entonces, a ver, muchachos, vamos a nuevos nombres. A lo mejor son muchos nombres al principio, a lo mejor muchos de ustedes ya se lo saben, pero es importante, insisto, para que si uno con solamente decir el nombre, uno ya tiene todo un concepto en la cabeza. Entonces, vamos a usar mucho lo de el nombre de ángulos complementarios, y así como son los cursos complementarios, bueno, hay ángulos complementarios, y se dice que dos ángulos son complementarios y cada uno es el complemento del otro cuando su suma es un recto. Entonces, si yo tengo dos ángulos y su suma es un recto, digo que esos ángulos son complementarios. Se complementan, ¿vale? Y iba a decir una broma tonta, pero bueno, no todos vieron esas películas, ya son viejas, ¿no? Hay una película de Tom Cruise donde la hace de, eh, ¿cómo le llaman? O sea, él contrata representante de jugadores de fútbol americano, y hay una escena muy famosa que hasta luego pasan así los 14 de febrero, donde él está hablando a una chava que se enamora de ella y le dice, tú me complementas, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo, no sé por qué cuando oigo la palabra complementario me acuerdo de esa escena, tal vez porque me hizo llorar. No es cierto, no me hizo llorar, pero bueno, ahí está esa escena. Luego está esta de ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios y cada uno se dice que es el suplemento del otro si su suma es dos rectos. Entonces, si la suma es un recto es complementario, si la suma es dos rectos se llaman suplementarios. Y hay otro que se llama ángulos conjugados, y estos ángulos se dicen que son conjugados cuando su suma es igual a cuatro rectos. ¿Ok? Entonces, otra vez, son nomenclaturas. Esto de conjugados casi no se utiliza, el que se utiliza más es complementarios y suplementarios. Vale. Y entonces, a ver, déjenme aquí algunas propiedades de los ángulos suplementarios, porque aquí es donde ya empieza entonces lo interesante. Ya definí que son ángulos suplementarios, son aquellos donde las sumas son dos rectos. Y entonces hay dos resultados que podemos ver ahorita. Uno las podría demostrar, pero realmente son muy sencillas. Vamos a hacer una demostración como light de esto, y dice, son dos proposiciones que tienen que ver con ángulos suplementarios. Dice la primera proposición, la suma de dos ángulos adyacentes que una recta forma con otra es igual a dos rectos. Entonces, miren, aquí está, pues estoy poniendo dos rectas arbitrarias en color anaranjado. Entonces tengo dos rectas arbitrarias, esta recta, esta otra recta. De hecho, fíjense, se forman cuatro ángulos. Se forma el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo delta. ¿Vale? Alfa y beta son adyacentes entre ellos. Ya vimos cuál era el concepto de adyacentes. Entonces, alfa y beta son adyacentes. Entonces, aquí dice la proposición, los dos ángulos adyacentes que una recta forma con otra, aquí está. De hecho, si borro la parte de abajo de la recta y nada más me quedo con la parte de arriba, y esa sería los dos ángulos que se forman, alfa y beta. Entonces, lo que me dice es que la suma de ellos es igual
a dos rectos, o sea, alfa y beta son suplementarios. Si ahora yo prolongo esta recta, en realidad formo 4 ángulos. Beta y gamma también son adyacentes. Y beta y gamma también son suplementarios. O sea, la suma también me da 2 rectos. Es trivial, ¿verdad? Para ustedes eso dicen, eso es obvio, profesor. O sea, pero bueno, vamos a decirlo para que no nos quede duda. De hecho, gamma más delta, que también son adyacentes, también son suplementarios, su suma son 2 rectos. Y finalmente, delta más alfa, también su suma son 2 rectos. Entonces, alfa y beta son adyacentes, alfa y delta son adyacentes, delta y gamma son adyacentes, beta y gamma son adyacentes, y la suma de 2 adyacentes aquí son ángulos suplementarios, o sea, hacen 2 rectos. Ese es el primer corolario. El segundo corolario dice, si la suma de 2 ángulos adyacentes es 2 rectos, entonces los lados no comunes están en una línea recta. A ver si se entiende esta proposición. Dice, yo tengo 2 ángulos adyacentes, cualesquiera. Vamos a poner aquí otro ejemplo. Supongamos que tengo este ángulo y este otro ángulo. Ahí está, 2 ángulos. Este es el ángulo 1 y el ángulo 2. Me dice, si la suma de los 2 ángulos adyacentes es 2 rectos, el que acabo de pintar no, su suma no es 2 rectos. Su suma es menor que 2 rectos. Entonces este no entraría en la proposición. ¿No? Este no entraría. El que dibujé anteriormente sí, estoy dibujando uno verde, que es alfa, y estoy dibujando uno que hubiera sido, si quieren, así, verde con naranja, que es el ángulo beta. Estos dos son adyacentes, de hecho, esta línea coincide, nada más la estoy poniendo doble para que se entienda lo que quiero decir, de que serían 2 ángulos. Ellos son adyacentes y su suma son 2 rectos, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que las líneas no comunes, ¿cuáles son las líneas no comunes? Las líneas no comunes de estos ángulos es esta verde y esta naranja. Porque la línea común es justo, vamos a ponerla en blanco, esta línea que estoy poniendo ahora en blanco es la común. Entonces los no comunes son nosotros. Y entonces los no comunes forman una línea recta. Es lo que me está diciendo este resultado. ¿Vale? Eso lo vamos a usar mucho en lo que viene. Y para ya, no concluir, pero sí para ya dejar de hacer nombres y hacer algunos ejercicios, porque creo que es bueno, nos piden mucho que en estos cursos complementarios no uno venga a echarles nada más el sermón, sino que ustedes también muevan su manita, y ahorita no podemos mover con cosas muy complicadas, pero vamos a hacer cosas sencillas, pero vamos a ejercitarnos. Déjenme a este punto recordarles a ustedes lo que es el sistema de grados sexagesimal. En realidad ese no es el que nos gustaría usar más, nos gustaría usar el de radianes. Pero tengo que definir la circunferencia para llegar al concepto de radian. Como todavía no llegamos a la circunferencia, y para empezar a hacer algunos ejercicios y que ustedes también practiquen su aritmética y un poco su álgebra que están viendo con mi colega Ángel, entonces, déjenme recordarles lo que es el sistema de grados sexagesimal. Entonces, el sistema de grados sexagesimal me dice que el ángulo recto que es igual a 90 grados. Entonces, las unidades que estábamos usando hasta ahorita con Euclides es un recto, 2 rectos, 3 rectos, 4 rectos. Pero para lo que viene no nos funciona tanto, bueno, debería de poderse, o sea, se puede. Pero porque supongan que decimos, a ver, el ángulo recto pártelo en 2 ángulos iguales. ¿Cuánto te quedaría? Pues diríamos un medio de recto, ¿no? O recto entre 2. Y eso a mucha gente no le gusta. Entonces, si decimos que adoptamos el sistema de grados hexagesimal, que son 90 grados, y nos dicen pártelo en 2 iguales, pues ya nos queda 45. Y como que 45, psicológicamente a la gente le gusta más que decir medio recto, ¿no? Pero con cualquiera de los dos sistemas se podría, pero como es un sistema que ustedes ya conocen desde la secundaria o la prepa, pues entonces lo recordamos y podemos trabajar mientras llegamos al concepto más interesante, que es el de radian. Bueno, no más interesante, sino más geométrico. ¿Por qué digo más geométrico? Porque fíjense aquí, yo les digo, ¿y por qué dividieron en 60?
podríamos dividir bueno, en 360, ¿no? Lo que dividimos aquí es la vuelta en 360, pero la pudimos haber dividido en 380, o en 400, o en 520, o en menos, a lo mejor toda la vuelta hubiéramos dicho que nada más son 60 grados, o sea, podemos, esa definición es totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, el que sea 360 tiene un grado de arbitrariedad, que sí históricamente tiene que ver con cuestiones de creencias, etcétera, etcétera, pero realmente no tiene más que eso. Sin embargo, cuando veamos el concepto de radián, vamos a ver que ese sí es un concepto totalmente geométrico. Entonces, ese es menos arbitrario. Más bien, ese no es arbitrario. Y por eso ese es el que se utiliza más. Por ahorita vamos a usar este. Entonces, ustedes ya saben que un recto son 90 grados, el llano, que era 180 grados, son 2 rectos, por lo tanto, y la vuelta completa, que vale 360 grados, o sea, 4 rectos son 360 grados. Otra cosa que ustedes saben del sistema sexagesimal es que cada grado se divide en 60 partes, y esas partes les llamamos minutos. O sea, un grado tiene 60 minutos, casi como en el reloj, ¿verdad? Así que una hora tiene 60 minutos, y también un minuto se puede dividir en 60 partes iguales, que le llamamos segundos, de tal manera que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, en este sistema sexagesimal, nosotros tenemos, para denotar a los ángulos, grados, minutos y segundos. Y con esto vamos a empezar a hacer ahorita algunos ejercicios. De hecho, aquí puse ejercicios, eso ya no los anoté. La idea es que hagamos algunos ejercicios sencillos, donde justo utilicemos esta idea de complementario, suplementario, etc. Entonces, esa va a ser la siguiente parte de lo de hoy. Y después voy a pasar a otra vez, me voy a poner un poquito formal, voy a pasar algunos teoremas, tal vez sin demostrarlos otra vez así con toda rigurosidad, sino siendo más intuitivo, donde empecemos a meter otras ideas de ángulos, como ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, etcétera, que van a ser muy interesantes y muy importantes entenderlas para lo que viene del curso. Estos ya no los escribí, muchachos, entonces déjenlos escribo sobre la marcha. Y miren, a mí lo que yo le propongo a los estudiantes es hacerlo de la siguiente manera. Yo lo escribo, son muy sencillos, de verdad, incluso ustedes me van a decir que es un insulto a su inteligencia hacer estas cosas, pero, insisto, yo me tengo que cerciorar de que todos vamos en la misma... en la misma dinámica, que vamos entendiendo igual, y por lo tanto, pues los tengo que hacer. No es mi intención insultar o sea, porque a lo mejor ustedes dicen, no, vámonos ya con cosas más complicadas, pero vámonos paso a paso, no nos va a hacer daño recordar ciertas cosas. Entonces, vamos a ver qué nivel de ejercicios vamos a hacer. Déjenme plantearles el primero. Dice así, déjenme poner aquí mi atención, porque tengo un relajo en esta mesa, y luego ya no quepo. Déjenme, se acaba de caer el cable, ni modo, hasta lo alzo. Dice así, y vamos a hacer el ejercicio 1. Lo voy a anotar. Dice, dos ángulos que miden X y 2X, dos ángulos que miden X y 2X, respectivamente, son complementarios. La pregunta es, ¿cuánto vale X en grados? Vale, entonces, les digo lo que yo les digo a los estudiantes es, ustedes lo resuelven, en el chat me ponen el resultado, y cuando 2 o 3 personas ya me hayan escrito en el chat el resultado, yo lo resuelvo aquí, y nos vamos al siguiente. Y así vamos avanzando, para que ustedes también participen, y no nada más sean espectadores de lo que yo digo. Sale, muchachos, entonces espero
A ver quién es el chat más rápido del oeste. Y llega. Mientras voy apuntando el ejercicio siguiente. Uy, ya lo hicieron. A ver, déjenme ver. Ya lo hicieron 2. Voy a dejar que llegue el otro para empezar a escribir el otro. Bueno, ya me dieron chance, ya llegaron varios. Vale. Entonces, pues ya llegaron varios. ¿Cuál es la idea? Entonces dice dos ángulos. Déjenme lo resuelvo despacio para que... primero nos hablan de ángulos complementarios. Vimos que los complementarios son dos ángulos que sumados me dan un recto. En grados es que me den 90 grados. Entonces, lo que me están diciendo es yo tengo aquí un ángulo que mide X y luego tengo otro ángulo que mide 2X. Y la suma de ellos me tiene que dar 90 grados porque son complementarios. Entonces, 2X más X es igual a un recto, o lo mismo a 90 grados. Eso es lo que tiene que satisfacer. Entonces, como ustedes están viendo ya con mi colega Ángel, 2X más X me da 3X, y estos son 90 grados. Y entonces, si despejo X me va a dar 90 grados entre 3, que sería justo 3 por 3, 9, ¿verdad? 30 grados. Si lo hubiéramos hecho con rectos, X me mediría ¿cuánto? X me mediría un tercio de recto, ¿no? Así lo hubiéramos hecho con Euclides y con grados lo hacemos así. Entonces vean, son muy sencillos, ¿no? Lo que estamos haciendo es muy, muy sencillos. Va el que sigue. Y con este, escribo el que sigue y lo resuelven y nos damos una pausa de unos, ¿qué será? Unos 6, 7 minutos para que comencemos de nuevo, pero entonces déjenme escribir. Entonces el número 2. Ah, bueno, ¿dudas aquí, muchachos? ¿Alguien tiene dudas de esto? O sea, ¿alguien tiene dudas de cómo resolvimos el 1? ¿No? Vale, el que sigue. Dice, ¿cuánto mide? A ver, déjenme ponerlo en amarillo para no... ¿Cuánto mide el ángulo, en grados, ¿verdad? Estamos hablando en grados. El ángulo que vale 2 veces su propio suplemento. Vale, miren, son 8:59 y lo resolvemos ahorita. Vamos a darnos 6 minutos, nos vemos 9:05 para estirar un poco las piernas, etcétera, y continuamos. Pero vamos a hacer algunos de este estilo y luego pasamos a otra cosa mariposa. Vale, entonces déjenme hacer una pausa ahorita y déjenme parar la grabación. Pausar grabación. Ok, muchachos, estoy de regreso. A ver, ya aquí está. Ajá. A ver, en el pasado todos llegamos a la conclusión de 30 grados, pero aquí ahora hay una discrepancia. Tengo dos colegas que me dicen que 120 y uno que me dice que 90. Entonces, ¿quién de los dos está bien? Bueno, hay dos votaciones por 120, uno por 90. ¿Alguien más que ya lo haya hecho, muchachos? ¿Mm? Ah, sí, eso ya se puso interesante. Alguien dijo que 360. Tengo uno de 90, uno de 360. La mayoría de 120, también varios de 90. Entonces aquí hay discrepancias. ¿Cuál es la buena razón? A ver, no sé. Vamos a verlo. Yo no lo he hecho. Vamos a tratar de hacerlo. A ver si me sale. Dejen entro. Vale. Dice, ¿cuánto mide en grados el ángulo que vale 2 veces su propio suplemento? A ver, vamos a plantearlo. Dice, ¿cuánto vale en grados el ángulo? Vamos a llamarle al ángulo, vamos a llamarle alfa.
Entonces tengo el ángulo alfa. Y me dice que alfa, dice cuánto, el ángulo que vale es igual a 2 veces su propio suplemento. Entonces este es igual a 2 veces su suplemento. Vientos, ¿no? Eso es 2 veces su suplemento. Ahora, ¿cuánto vale, si este es alfa, cuánto vale su suplemento? Pues su suplemento es un ángulo, ese es su suplemento es igual a 180 grados menos alfa. ¿Están de acuerdo? Ese es el suplemento. A 180 le quita alfa y ese es su suplemento. Entonces es 2 veces este suplemento, que es 180 menos alfa. ¿Están de acuerdo, muchachos, o voy mal? ¿O lo harían diferente? Por la propiedad distributiva de la suma que me enseñó mi profesor Ángel Mansur, eso debe ser 360 grados menos 2 alfa. Y pasando o sumando en ambos lados de la ecuación, que es lo correcto, 2 alfa, me quedaría alfa más 2 alfa igual a 360 grados menos 2 alfa más 2 alfa. Menos 2 alfa más 2 alfa me da 0, entonces me quedaría que 3 alfa es 360 grados, y me quedaría que alfa es igual a 360 grados entre 3, lo cual me da un resultado de 120 grados. Entonces, según yo, alfa sería 120 grados, que es el número mayoritario que dieron, pero los que no sacaron 120, ¿alguna duda, muchachos? Edgar, Sebastián, Jimena, ¿alguna duda? No, no, ya vi por qué, profe. Ujú. Ninguna, profesor. Vale. Jimena, ¿también tú? Todo bien, profesor. Vale. Vamos a hacer otro. Ya les digo, estos ya son así. Me hubiera encantado que estos los hubiera ya traído escritos y se les hubiera pasado, pero en hacer las otras diapositivas me llevé un buen rato. Eh, el que sigue. Nos dan dos ángulos suplementarios y se sabe que uno de ellos mide 25 más que el otro. Esos son los ejemplos típicos de álgebra, ¿no? A ver, va. Nos dan, estoy copiando tal cual, dos ángulos suplementarios. Y se sabe que uno de ellos mide 25 grados más que el otro. La pregunta ya se la imaginarán, ¿cuánto mide el otro en grados? A ver, aquí ya tengo dos. 65, ok. A ver, un tercero espero y lo empezamos a hacer.
Bueno, lo empiezo a hacer, no llega otro. Vamos a hacerlo. Entonces, alfa más beta, me dicen, son suplementarios. Alfa más beta son 180 grados. Y me dicen que uno de ellos mide 25 más que el otro. Vamos a suponer que beta, que es el que es más grande, entonces es igual a alfa más 25 grados. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, si sustituyo, supongo que eso ya se lo están enseñando mi colega Ángel, el método de sustitución, beta en la ecuación anterior, entonces tendría que alfa más 25 grados es igual a 180 grados. Entonces lo que me diría es que 2 alfa es igual a 180 grados menos 25 grados, que eso debe ser 165 grados, ¿no? 155. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me decía que alfa es 155 grados entre 2. ¿En qué me equivoqué? Porque no es lo que ustedes sacaron. A ver, muchachos, a mí me queda esto está bien. Son 75, 77.5. Ustedes les quedó 115 y 65. A ver, Fernando, Sebastián y Adrián tienen una respuesta diferente a la mía. Tienen 65 grados y 115. Y dicen, la suma tendría que darnos 180, ¿no? Y sí les da, ¿no? 65 y 115 les da 180. Eso no hay problema. Entonces, 65 más 115 da 180. Pero luego me dice que uno de ellos mide 25 más que el otro. Entonces, si a 65 le sumo 25, esto me da 90, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero 90 no es igual a 115. ¿Cómo fue que los tres sacaron el mismo resultado, muchachos? A ver, explíquenme qué hicieron. Fernando, Sebastián o Adrián. Yo, profe, como son ángulos suplementarios, pues la mitad valía 90 grados y como uno medía 25 más que el otro, a 90 le sumé 25. Bueno, ese fue mi procedimiento. Pero ¿estás de acuerdo, Adrián, que 65 más 115 sí te dan 180? Esos son sus suplementarios, pero 65 más 25 te dan los 90, como tú dices, y lo que decía es que uno medía 25 más que el otro, pero entonces aquí la segunda condición te dice uno mide 65 y el otro mediría 90, pero ese no es el que tendrías, es 115, ¿no? Sí, ya vi mi error, profe. Por otro lado, fíjense, yo tengo uno, supongamos que alfa es 77.5 y beta, según yo, entonces valdría 70, 80, 90, 102.5. La suma me da 180 y uno mide 25 más que el otro. De hecho, así lo saqué. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Sí, muchachos? ¿Están de acuerdo?
Ya esto estuvo no bien. ¿Están de acuerdo todos? No, man. Sí, profe. Sí, profesor. Y Sí, profe. el trimestre pasado me tocó un grupo que yo decían, no, estos chavos no participan. Pero ahora comparándolo con ustedes, muchachos, aquellos eran de verdad, bien platicadores, ahora me doy cuenta. No sé por qué no está cargando mi compu y ya se me acaba la batería. Pues ya. Vale. Vamos a hacer el último y pasamos a otras cosas. Entonces, déjenme ver el último, cuál podríamos hacer. Hay uno aquí que está interesante, pero creo que todavía no nos va a salir. Ya, el último que sea este y vamos a hacer otras cosas. Ya no me caben, nada más me caben 3. Vamos a ver otra hoja. Vale. Entonces, el último que vamos a hacer hoy dice así, es el 4. Si un ángulo es igual a 5 veces su propio suplemento, ¿cuántos grados son? Si un ángulo es igual a 5 veces su propio suplemento, ¿cuántos grados son? A ver, muchachos, ahí está. Ahí está eso. Ya tengo 4. A ver, vamos a ver. Dice 1, 150, 150, 150 y 30. Pues parece que todos coinciden, ¿no? A ver, vamos a ver, déjenlo hago. Dice, si un ángulo, vamos a llamarlo otra vez alfa a este ángulo. Si alfa es igual a 5 veces su propio suplemento. Otra vez, el suplemento de alfa es 180 menos alfa, ese es el suplemento, y 5 veces este suplemento es igual a alfa. Entonces, según yo, alfa es igual a 5 por 180 menos 5 alfa. Si sumo en ambos lados de la ecuación 5 alfa, me queda alfa más 5 alfa igual a 5 por 180 menos 5 alfa más 5 alfa. Esto me va a dar 0. Y entonces lo que me dice es que 6 alfa es igual a 5 por 180, lo cual me dice que alfa es igual a 180 entre 6 por 5. 6 por 3 me da 18, entonces 180 entre 6 me da 30 por 5. Y 5 por 3 me da 5 por 3 me da 15, entonces me da 150 grados. Que es lo que casi obtuvieron todos, ¿no? 150 grados. Entonces, bueno. Ok, muchachos, ese es el tipo de problemitas que ustedes van a encontrar en los libros y que se refieran a este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí se combina el álgebra que están aprendiendo con esta cuestión de geometría. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Podríamos seguir haciendo algunos más, pero
hay que avanzar, no solamente quedarnos en esto. Entonces, vamos avanzando. Y ahora lo que quieren, ahora vamos a ponernos otra vez por un poquito formales y vamos a seguir introduciendo notación y nomenclatura y todo. Algunas de esas demostraciones se las dejaré de tarea, ya me di cuenta que chequé rápido así al azar 3 tareas de las que subieron al Classroom y algunos de ustedes hicieron unas demostraciones muy detalladas, muy bonitas, ilustradas y todo, o sea, realmente qué bueno muchachos que le están echando ese ímpetu, lo cual me da ganas de ponerme a la altura con ustedes y seguirle. Entonces, miren, vamos a ver estos, lo que les digo es que Euclides trae una forma de hacer sus proposiciones, sus teoremas, un orden. Yo aquí me estoy llevando un orden un poco diferente y las proposiciones no son exactamente las mismas que él tiene, pero se puede mostrar que vienen de ahí o son resultados que también se pueden demostrar con lo que él tiene. O sea, en ese sentido seguimos la línea de Euclides, pero dada los resultados que queremos obtener, porque son los que ocupamos después en otras UEAs de la carrera, pues entonces vamos a hacer una exposición un poquito diferente. Entonces, en ese sentido, nos vamos a apartar un poquito de la forma en cómo viene Euclides, no estamos calcando tal cual el libro 1 de los elementos de Euclides, pero sí vamos a usar todos muchos de los resultados y la forma en que se hace. Entonces, el siguiente teorema que se puede establecer, y que ya escribí aquí, dice lo siguiente. Dice, 2 ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este es un nuevo concepto que no habíamos introducido, que es el concepto de ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa esta cuestión? Bueno, cuando tenemos 2 rectas y se cruzan, como en este lado, 2 rectas cualesquiera, se forman 4 ángulos, muchachos. Se forma el ángulo, vamos a llamarle, déjenme llamarle el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo delta. Ya habíamos visto que alfa y beta son adyacentes, beta y gamma son adyacentes, gamma y delta son adyacentes, delta y alfa son adyacentes. Pero ahora vamos a meter un nuevo concepto, que es el de opuestos por el vértice. El vértice de estas líneas, pues es justo el punto de intersección. Ese es el vértice, ¿no? Pues ese es el vértice. Ahora, lo que yo digo es que alfa y delta, perdón, alfa y gamma, son ángulos opuestos por el vértice. O sea, opuesto quiere decir como que está enfrente, está opuesto, y respecto a qué están opuestos es justo respecto al centro, que este es el vértice. Y a su vez, beta y delta también son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, esta es una nomenclatura que usamos muy seguido en geometría, y es el de opuestos por el vértice. Pero ahora fíjense, lo que está diciendo el teorema es que estos ángulos opuestos por el vértice, alfa y gamma y beta y delta, son iguales entre sí. O sea, lo que me está diciendo el teorema es que alfa es igual a gamma y que beta es igual a delta. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿cómo se probaría esto? Otra vez, lo podemos hacer como muy formal, pero déjenme hacer una demostración un poco más operativa, ¿no? Operativa, esa es la palabra adecuada, para que avancemos más rápido, pero lo pueden hacer ustedes tan formal como quieran. Fíjense, lo que ya sabemos por lo que vimos anteriormente, de que cuando 2 ángulos, estos corolarios de que 2 ángulos adyacentes que forman 2 rectos, no de aquí arriba, que la suma de 2 ángulos adyacentes que una recta forma con otra es igual a 2 rectos. Entonces ya habíamos visto que alfa más beta es igual a 2 rectos y gamma más delta es igual a 2 rectos. Lo que no habíamos visto es que alfa y gamma son opuestos por el vértice, o beta y delta son opuestos por el vértice. Me voy a ocupar este resultado. Entonces, fíjense, de ese resultado lo que yo sé es que alfa, eso sí lo sé,
alfa más beta es igual a 2 ángulos rectos. ¿Vale? Eso sí lo sé. Y por otro lado también sé que beta más gamma, o gamma más beta, es igual a 2 ángulos rectos. ¿Vale? Entonces, lo que ustedes han visto también, por ejemplo, ya con Ángel, y si no lo han visto, lo van a ver próximamente, yo puedo hacer restas de ecuaciones lado a lado. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Bueno, o de hecho aquí ya se podría ver. Fíjense, esta ecuación la puedo reescribir como que alfa es igual a 2 ángulos rectos menos beta. Y la siguiente ecuación la puedo escribir como que gamma es igual a 2 ángulos rectos menos beta. Pero vean el lado derecho de las ecuaciones. Son iguales. O sea, alfa es 2 rectos menos beta. Gamma es 2 rectos menos beta. Entonces, por la noción común 3, ¿se acuerdan que habíamos visto? O la noción común 2, ya ni me acuerdo el número. De aquí sale, entonces, alfa es igual a gamma. Y eso es lo importante. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Así como mostré que alfa es igual a gamma, también puedo demostrar de la misma manera sencilla que beta es igual a delta. Entonces, esto lo que nos dice es que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas de esto? No, ninguna, profe. Vale. Ninguna, profesor. Ahora déjenme introducir otro concepto que es interesante, que tiene que ver con el de rectas paralelas. Y esto también es un poco como curioso porque ¿se acuerdan que hay estas cuestiones como de unicidad, ¿no? Dicen, si yo tengo una recta y puedo trazar una perpendicular a ella, eso ya lo habíamos visto anteriormente, y esta recta es única. Entonces, fíjense aquí lo que voy a, ¿cómo podría demostrar el teorema 2 que me dice? Fíjense, primero déjenme leerlo. Dice, dos rectas situadas en un mismo plano y perpendiculares a una tercera no pueden encontrarse por más que se prolonguen. O sea, este es el concepto justo de rectas paralelas, ¿no? Este es ese concepto. Entonces, ¿cómo ustedes se convencerían? A ver, piénsenlo un minuto, ¿cómo se convencerían de que esto es así? Si lo quisiéramos demostrar. Déjenme, entonces, a esta les voy a llamar, esta es la recta AB, esta es la recta CD, y tengo una recta perpendicular a ellas que es X. Entonces, insisto, dos rectas situadas en un mismo plano y perpendiculares a una tercera, o sea, ya me están diciendo como hipótesis que aquí hay un ángulo recto, aquí hay un ángulo recto. Ya me están diciendo que son perpendiculares, esa es la hipótesis. Entonces, ¿cómo ustedes se convencerían del resultado de que si yo las prolongo, no se van a encontrar? O sea, la idea aquí es que lo que me dice el enunciado es, yo puedo prolongar esta recta infinitamente, puedo prolongar esta recta infinitamente, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, la puedo prolongar, y por más que la prolongue yo, no se van a encontrar. ¿Cómo lo haríamos para convencernos de eso? Fíjense, la forma así como intuitiva de que esto pasa es, y esto es una forma de demostración que se llama por contradicción. Es una forma que utilizan también los matemáticos para hacer demostración. Hay varias formas en las que ellos llegan a... Fíjense, lo que se puede hacer es, dice, vamos, ¿qué quiere decir por contradicción? Si vamos a suponer que sí se cortan en algún punto. A eso esa es la contradicción, porque aquí la afirmación es que no se van a encontrar. Entonces vamos a suponer que sí se encuentran. Entonces, supongamos, esa es un poco la idea, supongamos que se encuentran en un punto.
¿vale? Entonces, si se encuentran en un punto, eso quiere decir que por un punto externo a la recta, puedo trazar dos perpendiculares. No sé si se entiende. Estoy suponiendo que, por ejemplo, muy lejos estos se encuentran en un punto, pero son dos perpendiculares diferentes. Entonces, lo que estoy diciendo es que yo puedo, por un punto exterior a esta recta, trazar dos perpendiculares. Pero ya habíamos visto en algún momento estas cosas como de unicidad que dicen, no, solamente puedo trazar una perpendicular. Entonces eso nos llevaría a una contradicción con ese otro postulado. Por lo tanto, entonces como llegamos a una contradicción porque tendríamos dos rectas, entonces supongamos que se encuentran en un punto, esto implica que tenemos por un punto pasan dos perpendiculares. ¿Se acuerdan que dije que así van a denotar las perpendiculares? Y si no lo dije, así se denotan, para no escribir perpendiculares, pasan dos rectas perpendiculares, y lo cual está en contradicción. Ese es el símbolo de contradicción. Voy a empezar a meter símbolos que usan los matemáticos. Contradicción. Al hecho de que por un punto externo a la recta solo pasa una recta. Entonces, como aquí dice, entonces eso no puede suceder. Entonces, ¿de dónde vino esta contradicción? Del hecho de suponer que se cortaban en un punto. Entonces, conclusión, para no llegar a esa contradicción, para no llegar a la contradicción, lo que tenemos que cambiar es la hipótesis. Cambiamos la hipótesis. ¿Y la hipótesis cuál era? Pues que se cortaban en un punto. Entonces, esto significa que no se cortan en un punto. Esa es una forma. La otra forma, muchachos, es que ya por el quinto postulado de Euclides, ¿se acuerdan? El quinto postulado de Euclides, como lo hicimos, decían que si teníamos, aunque ahí más bien era una secante, ¿verdad? No era una recta. Entonces, esperen, déjenme pensar rápido. Esta secante, ahorita la estábamos volviendo. ¿Se acuerdan que decía el postulado que, déjense los pongo, para que ese lo vimos en la clase 3, acá está el quinto postulado, aquí está. Decía que yo tenía dos rectas, y si los ángulos beta más alfa era menor que dos rectos, se iba a cortar de ese lado. Ese es el quinto postulado. Pero entonces, fíjense, ahorita, ¿qué está pasando? Ahorita, esos ángulos beta más, lo que aquí era beta más alfa, de hecho sería este ángulo, borramos este recto si quieren, y ponemos este otro recto. Entonces la suma de esos me da dos rectos. No es menor que dos rectos, ni mayor que dos rectos, es dos rectos. Por lo tanto, no se va a cortar en ningún lado. Entonces, la otra forma de hacerlo simplemente es por el quinto postulado de Euclides. Entonces, bueno, el punto es ese. Ya está demostrado ese teorema. Ahora, ¿por qué necesito este? Bueno, pues déjenme, les voy a mostrar otro teorema que ese sí es, tiene que ver con lo que quiero ver. Pero hasta aquí, muchachos, ¿dudas? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No estoy haciendo tan formal a la hora de escribir, pero ¿se entiende lo que estamos diciendo? Díganme que sí o díganme que no. Sí, profesor. Y Sebastián es el representante ahora de todo el grupo y dijo que sí se entiende. Y yo le creo a Sebastián. Vale, entonces voy otra vez en esto. Ahora uno. Dice, añadir una página, sí, por favor. Sale. Va, otro teorema. Y estos, entonces ya se empiezan a poner también interesantes. Desde esto, déjenme poner el teorema. Ups. ¿Qué me pasó? ¿Por qué perdí los
Oh, 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 oh. No sé qué hice, muchachos. Aquí. Vale. Teorema. Fíjense lo que dice el siguiente teorema. No les voy a demostrar todos, les voy a dejar que algunos de ustedes lo demuestren de ejercicio para el martes, para entregar el martes. Hoy mismo les pongo cuáles exactamente. Pero lo que dice es, si dos rectas, lo que sí vamos es explicarlo, si dos rectas paralelas, dejen ponerle, ese va a ser el símbolo de paralelas. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, ya habíamos visto cuál era el concepto de secante. Entonces, los ángulos internos del mismo de la secante, del mismo lado de la secante, son suplementarios. Entonces, déjenme hago el dibujo. Entonces, tengo dos rectas paralelas, una, dos, cortadas por una secante. ¿Vale? Y ahora lo que me dice es, los ángulos internos del mismo, ¿cuáles son los ángulos internos? Los ángulos internos del mismo lado de la secante. Entonces, fíjense, este le voy a llamar alfa, este le voy a llamar beta, este le voy a llamar gamma y este le voy a llamar delta. Entonces, los ángulos internos, estos son los ángulos internos, que están entre las dos líneas, y están del mismo lado de la secante, están del lado derecho de la secante. Mientras gamma y delta también son lados internos y están del mismo lado de la secante, están del lado izquierdo. Lo que me está diciendo es que, este teorema es que alfa más beta es igual a 2 rectos y que gamma más delta es igual a 2. Yo creo que a ustedes se les hace ya como... fíjense, el que acabamos de ver, el resultado anterior, era cuando esta recta que lo cortaba era perpendicular. Y aquí justo este era un recto, este era otro recto, y la suma son dos rectos, ¿no? Si este era alfa y este era beta, alfa más beta, son dos rectos. Pero ahora este resultado me está diciendo más, que aunque la recta no sea perpendicular, la suma de esos dos es recto. Y eso también tiene que ver con el quinto postulado de Euclides, ¿se acuerdan? Porque justo decía que se cortaban si alfa más beta era menor que dos rectos. Pero como no se cortan porque son paralelas, entonces alfa más beta tiene que ser dos rectos. ¿Vale? Okidoki. Déjenme darle otros nombres, muchachos, a los ángulos antes de seguir. Entonces, fíjense, ya tengo muchos nombres ahora, no sé cómo les dejen llamarle a este, ¿cómo le quieren llamar? Alfa, beta, gamma, delta. ¿Cómo les llamo? ¿Cómo les llamo? ¿Cómo les llamo? Dejen llamarle a este ángulo teta. Fíjense, se forman 8 ángulos, de hecho, ¿no? Teta, este le vamos a llamar eta, este le vamos a llamar kappa, este le vamos a llamar, ¿qué otras letras griegas se saben? Omega. Puras letras griegas, ¿no? De hecho, es algo que debimos haber visto el alfabeto griego porque es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo todos esos ángulos, ¿no? Ya habíamos, fíjense, ahorita ya vimos cuáles son los ángulos internos, ¿no? Alfa, beta. Fíjense aquí, nada más para practicar lo que hemos visto. ¿Quiénes son opuestos por el vértice? Eta y alfa son opuestos por el vértice. De hecho, déjenme para no escribir tanto, de una vez ver todas las parejas. Eta y alfa, gamma y teta,
delta y kappa, y omega y beta, estas cuatro parejitas son opuestos por el vértice. ¿Están de acuerdo? Eso ya fue lo que vimos en el resultado anterior. Y de hecho, muchachos, ya sabríamos que son iguales, ¿eh? Eta es igual a alfa, ¿no? Porque son opuestos por el vértice. De hecho, hasta podríamos hacer así el dibujo para ahorrarnos 4 letras, ¿no? Y ya nada más tener 4 letras. O sea, si hago esto, si ocupo este resultado, ya nada más tendríamos, fíjense, que este es alfa, gamma y teta son iguales, este es gamma, delta y kappa son iguales, este es delta, y beta y omega son iguales, este es beta y este es beta. Ya estoy ocupando que los opuestos por el vértice son iguales. Vale. Entonces déjame meter más en nomenclatura. Fíjense, beta y gamma, se llaman ángulos correspondientes. ¿Habían oído eso? Ese nombre de ángulos correspondientes. Y beta y delta. Ah, no, qué tonto fui. No. No debe haber hecho este cambio de nombres. O sea, esto es cierto, pero déjenme regresar a los nombres anteriores, porque si no, nos vamos a confundir. O sea, esto que hice, lo regreso. Pero déjenme, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Aquí vamos a hacer este fue un paréntesis nada más. Es como si cortáramos esta parte. Esta parte fue un ejercicio para acordarnos que eran opuestos por el vértice. Pero ahora regresemos al dibujo original. Al que tiene todos los 8 diferentes. Si no, nos vamos a confundir, aunque es cierto lo que vamos a la conclusión a la que vamos a llegar. Entonces, lo que quiero decir es justo que beta y alfa y teta, aquí, es que les puse otro nombre, esperen. Beta y teta son ángulos correspondientes. Así se llaman así. Son ángulos correspondientes. O sea, este ángulo y este ángulo, así se les llama. Entonces también delta y eta también serán ángulos correspondientes. ¿Ok? Pero también alfa y kappa, esa parejita se llaman ángulos correspondientes, y gamma y omega. Todas estas parejitas son ángulos correspondientes. Ese es otro nombre que tiene. ¿Vale? Y otro nombre que también es interesante es el de ángulos alternos internos. Borro aquí para no usar otra página. Fíjense. A beta y gamma, o sea, este beta con este gamma, delta y alfa, a esas parejitas se les llama ángulos alternos internos. Y se nota, ¿no? Porque beta y alfa les llamamos ángulos internos, los estoy señalando con rojo. Gamma y delta son ángulos internos, los estoy señalando. Y entonces, a gamma y a beta son ángulos internos, pero se les llama alternos porque no están del mismo lado. Están alternando el lado respecto a la secante. Y así también delta con alfa se les llama ángulos alternos internos. Pero si hay alternos internos, también deberá existir alternos externos, ¿verdad? ¿Cuáles serán los alternos externos? Omega y teta, y eta y kappa.
Pues ese es otro nombre que debe de existir y que existe, de hecho, y que se utiliza. Déjenme poner entonces. Entonces, omega y teta, y eta y kappa, son ángulos alternos, pero externos. ¿Vale? Entonces hay todos esos nombres. Ok, ¿cuál es el otro teoremita que vamos a demostrar y lo vamos a hacer yo de tarea porque ya, hoy vamos a parar 9:55 para que lleguen temprano con Ángel, porque Ángel dice que llegan muy tarde con él. Entonces, el teorema que sigue dice lo siguiente. Teorema. Dice, si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, entonces, fíjense lo que pasa. Inciso A, los ángulos alternos internos son iguales. Y los ángulos correspondientes también son iguales. Entonces, fíjense aquí, que estoy diciendo, todos esos que llamé correspondientes son iguales, y también los alternos internos son iguales. Ese es el resultado. Estos son iguales. O sea, entre ellos, o sea, los alternos internos son iguales entre ellos y los correspondientes son iguales entre ellos. Y fíjense, ahí habría otro teorema que diría, ese no lo voy a escribir, pero dice, si dos rectas son cortadas por una transversal de tal suerte que se formen ángulos alternos internos iguales o ángulos correspondientes iguales, entonces esas rectas son necesariamente paralelas. O sea, es el contrario. Aquí si son paralelas, los ángulos correspondientes y los alternos internos son iguales. Ahora, también se puede demostrar al revés. Si yo tengo dos rectas que se cortan por una secante y los ángulos correspondientes son iguales y los alternos internos son iguales, entonces las rectas son paralelas. ¿Ok? Y por último, déjenme checar y los voy a escribir y se los voy a subir al Classroom para que lo hagan de tarea para el jueves. Este no es, espérenme, déjenme ver, espérenme. ¿Cuál era el otro? Ah, este es el teorema que deberíamos de haber visto hoy, pero que no lo vamos a ver, pero que está padrísimo y que ese es uno de los más importantes de la historia de esto. Teorema. Se puede demostrar con lo que acabamos de ver, y con eso me quedo, que en todo triángulo la suma de los tres ángulos interiores es siempre igual a 2 rectos. A ustedes siempre les han dicho que si tengo un triángulo y tengo ángulos alfa y beta y gamma, alfa más beta más gamma, son 180 grados o lo mismo 2 rectos. Bueno, ahora ya no se lo van a creer, lo van a poder demostrar. Y se los voy a dejar en la tarea.